Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Hoy es 8 de julio del año 2021, día jueves, y hoy vamos a ver si culminamos con esta epístola a los hebreos y vamos a ver el sacerdocio de Cristo y el nuevo pacto con referencia al antiguo pacto, y voy a tratar de concluir con algunos comentarios. A grandes rasgos, acuérdense que fue una iniciación y creo que fue una de las más largas, pero ya hablando sobre el sacerdocio de Cristo en Hebreo capítulo 5, versículo 10, ya empieza hablando de que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo, acuérdense, esto es a grandes rasgos nomás, entonces nos muestra que el Señor Jesucristo, el libro de Hebreo, fue un sacerdote, pero según el orden de Melquisedec, que no da tiempo acá de estar hablando, ¿no? Y en el capítulo 7 podríamos decir que amplía un poco más sobre esto. Si vamos al capítulo 7 ya empieza, yo tengo el sacerdocio de Melquisedec, porque este Melquisedec, y empieza a hablar un poco de sacerdocio de Melquisedec, lo van a encontrar en el capítulo número 7. Entonces estos cristianos estaban, acuérdense, dudando, mirando hacia atrás, no pisaban bien sobre la fe, y ellos añoraban muchas de las ordenanzas del Antiguo Testamento, y una de esas es el sumo sacerdote y esos sacrificios que se hacían. Todo eso, vamos a decir, le nublaba un poco el entendimiento y se olvidaba, vamos a decir, de que ese sacerdocio levítico tenía limitaciones, como yo voy a tener que hablar el domingo de los obreros de maldad, que ellos querían retener ese sacerdocio, que tengo que hablar un poco el domingo sobre la parábola, que era por un tiempo nada más. Bueno, ellos se olvidaban de que tenía limitaciones, y Hebreos 7:23 dice que estos sacerdotes morían y tenían que ser reemplazados. Del 27 y 28, estos sacerdotes eran incluso pecadores. El 10:11, que los sacrificios se tenían que repetir vez tras vez, no era uno solamente como hizo Cristo, uno efectivamente. Entonces vemos que tenía limitaciones esto, no es como Cristo, que vamos a ver, pero todos estos sacerdotes venían de una tribu que era la tribu de Leví, Hebreo capítulo 7, versículo 5, pero Jesucristo venía de la tribu de Judá. Ahora, ¿cómo podemos entonces relacionar esto? De que Cristo supuestamente tenían que venir de la tribu de... Acordémonos esto, que los sacerdotes levíticos eran del orden de Aarón, venían de Aarón, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? Y esto orden podríamos decir que es una descendencia, una línea que tenía que venir, que Dios había establecido, que eran de los hijos de Aarón. Ahora el Señor Jesucristo venía según el orden de Melquisedec. En el capítulo 7, versículo 1 al 10 lo van a encontrar esas referencias, ¿no? Y en Génesis 14 también habla un poco de Melquisedec, que era un rey, un sacerdote. Hay un poco más de referencia sobre eso, aunque no hay mucha referencia sobre Melquisedec, sobre eso, o la genealogía de él. Pero nos muestra que sí, este Melquisedec ofrecía, o podríamos decir su oficio era de sacerdote, pero a la misma vez también rey. Entonces, el Señor Jesucristo iba a hacer esos dos oficios. El de sacerdote, ustedes acuérdense que tiene tres oficios. Ese es el sacerdote, el de profeta y el de rey. ¿Sí? Acá el de sacerdote, bueno, nuestro catecismo dice así. Pregunta 23. ¿Cómo cumple el oficio? No, perdón, ¿cómo cumple el oficio de sacerdote? Pregunta 24. Cristo cumple el oficio de sacerdote al ofrecerse a sí mismo en sacrificio para satisfacer la justicia divina, Hebreo 9:28, y para reconciliarse con Dios, para reconciliarnos con Dios, Hebreo 2:17, intercediendo continuamente por nosotros, Hebreo 7:25. No me daría tiempo, ya lo vamos a considerar más adelante eso. Cuando terminemos todo esto vamos a empezar con los catecismos, pero entonces, con todo lo que quiero mostrar que había limitaciones en el sacerdocio ese, incluso por el pecado, pero en el sacerdocio de Jesucristo no existían las limitaciones
que había en el antiguo sacerdote. Porque en Hebreos 7, 23 a 25 nos muestra que Jesucristo vive para siempre, no como otros que morían a causa del pecado. Jesucristo es sin pecado, 7:26 de Hebreos. En Hebreos 10, 10 al 14 dice que ya no se necesitan más sacrificios, amados. Si ustedes lo ven, a mí no me da tiempo, pero si ustedes lo leen, van a ver que se hizo solamente con una sola ofrenda, se hizo perfecto para siempre perdón, a ver, déme un segundito. Para siempre a los santificados, o sea, a nosotros. Bueno, lo voy a dejar ahí porque es más amplio. Lo que quiero cerrar con todo esto, que es un poco complicado, es el desarrollo, amados, de la superioridad vamos a decir, del nuevo pacto. Y esto es complicado, amados, porque lamentablemente hay muchas escuelas de interpretación. No solo, vamos a decir, de la escuela dispensacionalista. Si usted va a una Biblia comentada, no quiero decir el nombre, pero hay un pastor muy conocido de Grace Community Church y sobre soterología, vamos a decir, es muy bueno. Ahora Tillo tiene muchas ramas por todos lados, pero quiero que entiendan algo. Cuando hablan de esto, del nuevo pacto, tienen un concepto muy errado. Incluso en su Biblia comentada tiene que se van a hacer un nuevo sacrificio, incluso matar animales. Y dice, no, pero no es para expiación de pecado porque Cristo lo hizo. Y nombrando un profeta que está en el Antiguo Testamento. Pero hay que tener en cuenta, amado, que ese profeta, cuando está hablando de ese sacrificio, no es que de un tercer templo que van a hacer, está hablando de Cristo, porque el sacrificio que habla el profeta, que él nombra en su Biblia comentada, el profeta habla del sacrificio de expiación, de Yom Kippur, de pecado, y eso lo iba a hacer Cristo. No me da tiempo de hablar esto. Lo que quiero hablar que más allá de eso también hay dentro de los reformados, hay otros reformados que son los paido bautistas, o presbiterianos, otros más, que también entienden mal esto, porque ellos creen, acuérdense que el antiguo pacto, vamos a decir, el pacto de gracia ya había sido inaugurado en el Antiguo Testamento. A mí no me da tiempo de hablar esto, pero una vez di teología pactual, y no la pienso dar así cada rato porque son temas que doy y salgo. Hay muchachos que están todo el día con la teología pactual, la teología pactual y la teología pactual y la teología pactual, pero un pastor no puede estar todo el tiempo en la teología pactual. Tengo que dar diferentes temas, hablar con personas, entonces yo me aboco, estudio un tiempo y salgo ya. No es que vivo ahí, uno tiene muchas cosas que hacer. Pero cuando di un poco de esto, de Hebreo 8:6, que voy a dar grandes rasgos nada más, que dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Yo en esa época hablé un poco de lo que un tratado que tenía, o vamos a decir, los comentarios de John Owen, que una vez lo estamos traduciendo acá, una gran labor. Pero en Hebreo 8:6, este pacto de gracia, John Owen utilizaba, vamos a decir, bueno, a mí no me da tiempo de hablar lo que dice John Owen, ahí que dice, pero él dice que esa palabra establecido, ve la palabra como promulgada o establecida, y la palabra que él utiliza es menomotetai en el original. Y eso es muy importante porque fue establecido ¿dónde? En el nuevo pacto. No es una nueva administración, como dicen otros reformados. No es una nueva administración, es un nuevo y mejor pacto, dando por viejo al antiguo. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho. A causa de eso ellos tienen inconversos y creyentes dentro del nuevo pacto. Y una vez me dijo, usted pastor no hay una membresía, ustedes no creen. No, solamente hay regenerados. En el nuevo pacto dice, yo daré un nuevo corazón, mi espíritu para que ande. En el nuevo pacto, no dice que es nueva administración, Jeremías, o sé qué, no dice, es una nueva administración y ahora va, no, si está en el nuevo pacto tiene un nuevo espíritu. Por eso que es importante, ellos malinterpretan esto, pero incluso John Owen, que era de la línea de ellos, estaba en contra de ellos. Entonces fue establecidamente
en el nuevo pacto, y fue anulado. No es que es una nueva administración, lo que se hacía la circuncisión, ahora es el bautismo. No es así. En ningún lado dice que el bautismo reemplaza la circuncisión. No es eso. Ne no motetetai. Fue inaugurado, vamos, establecido en el nuevo. Antes había una revelación, nada más. Eso podríamos decir la sangre de los toros y los machos cabríos, el sacrificio, eso, vamos a decir, se no podían quitar el pecado. No podían, se tenía que ofrecer vez tras vez. Había una revelación, podríamos decir. Y eso es lo que afirma Owen y otros, como nosotros, bautistas particulares. No, acuérdense, no todos los bautistas son iguales. Hay bautistas arminianos y dispensacionalistas. Somos bautistas particulares, y nos quiere decir reformados, pero creemos que solamente la sangre de Cristo, cuando fue derramada en el nuevo pacto, dice, este es el nuevo pacto, dice el Señor Jesucristo, es por la sangre. Ahora en el Antiguo Testamento no era así, eran solamente tipos y sombras, amados, es importante. Solamente cuando apareció el Señor Jesucristo, como se hizo la obra de expiación, así una redención eterna que Él lleva a cabo. Ahora los sacrificios, escuche, de animales, porque ellos dicen de que de alguna forma era eficaz eso, pero no, la Biblia dice de que no. En Hebreo 10 del 4 al 11 dice que esos sacrificios de animales eran ineficaces para traer perdón de pecado en sí. Era, vamos a decir, solamente ellos ponían la fe de aquel que iba a venir. Ya. Y con esto no estoy diciendo de que no eran salvos. Sí eran salvos, pero deme un momento, porque esto es muy difícil de explicar en tan poco minuto. Pero no es que esos sacrificios, vamos a decir, se tomaban como eficaces, porque si no, ¿para qué hubiera venido Cristo? Como lo digo hace rato. No es así. Era solamente un mediador, Cristo, solamente en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Esto es importante que lo podamos entender. O en otros tratados él amplía un poco más, si ustedes podían conseguir alguno de esos. Yo tengo un poco de esto ahí en algunas prédicas, y hay otros pastores que hablan mucho sobre esto. Yo, porque me toca hablar esto y ya salir y sigo con otra cosa. Pero Owen habla, en una parte dice que daré por sentado que ningún hombre fue salvo en virtud, escuche, del antiguo pacto y la mediación de Cristo a este respecto. Pero él sigue aclarando, no significa que dice que no fueron salvos. No, no es así. Sí fueron salvos, pero no como cree un Pablo Bautista. Recibieron la promesa del perdón de pecados, ¿sí? A través de la salvación que sería otorgada a través de Jesucristo. Ellos creyeron en aquel que iba a venir, ¿sí? Y así obtuvieron. Pero no por esos sacrificios de esos animales. No es que estaba como mediador. Esa es la diferencia, vamos a decir, entre un Pablo Bautista, el que bautiza a bebé, y dice que es una nueva administración. No es ninguna nueva administración, eso es un pacto viejo, es un nuevo pacto esto es importante tiene muchas implicaciones dentro de la membresía de la eclesiología, creer esto, ya se darían cuenta si tuvieran una iglesia de esas. Entonces es importante eso. ¿Qué querían ellos? Bueno, los presbiterianos y los bautistas particulares, sí podemos creer que en el sentido, de alguna forma podríamos decir que era efectivo, pero como vamos a aclarar las cosas, y en este poco tiempo que tengo, podríamos decir que el presbiteriano creía que el sacrificio de Cristo era efectivo antes de ser ofrecido. Así sería, no sé si lo estoy explicando de una forma que se pueda entender. Ahora, nosotros creemos que la efectividad, vamos a decir, aunque era efectivo, la efectividad en el Antiguo Testamento, podríamos decir, eran efectivos para ello, pero de una forma de promesa. Pero nosotros creemos que es a partir, vamos a decir, era como una revelación, podríamos decir, aunque estaba el pacto de gracia, pero es solamente en virtud del nuevo pacto, sino para que se derramó la sangre de Cristo. Entonces, en virtud del nuevo pacto. Y estos son, vamos a decir, concepciones muy diferentes entre lo que ellos creen, los pablos bautistas, y lo que creemos nosotros sobre la obra de Cristo, como se comunica a nosotros. Es un poco más amplio, porque esto, amados, trae
implicaciones dentro de la membresía. Solamente están unidos en el nuevo pacto los que están unidos a Cristo. Es un poco más complicado, no quiero traer tampoco mucha decir, voy a estar trayendo mucha discusión. No estoy tratando de explicarlo y lo hago con amor. Entonces es más amplio de explicar esto, pero voy a avanzar un poco más y lo dejo ahí porque yo ya lo hablé hace un tiempo esto y traté de tocarlo delicadamente ahora. Voy a cerrar un poco con esta epístola a los hebreos. ¿Cómo termina, vamos a decir, él? Eso me gustaría que lo estudien un poco más. Yo lo di hace mucho, lo tengo en el canal ahí, esto de la teología pactual, en la parte del nuevo pacto lo tengo yo. Ahí hablo un poco bien, esto como una hora y media. Pero bueno, entonces él ya aclara todo esto en el capítulo 9, vamos a decir, muestra que es el 8 muestra que es un nuevo y mejor pacto. En este minutito me es imposible terminar, pero que vamos a decir, solamente en el nuevo pacto nosotros vamos a decir en el derramamiento de Cristo, que el asunto de lo que le está diciendo a esto es que no se vuelvan atrás, que perseveren en la fe, ahora que tiene, y le da un ejemplo de muchos. Algunos lo conoce como grandes hombres y mujeres de la fe del pasado que perseveraron en la fe. Hagan así ahora. Tienen que creer en Cristo y avanzar por la fe, como lo hizo Abraham, como lo hicieron Moisés, como lo hicieron otros. La promesa es para todo, incluso que el consuelo que tenemos, que no te desampararé ni te dejaré. Amados, a pesar de que todas las que suceda, nosotros nos debemos mantener en la fe. Y habla un poco de esto, no vuelvan para atrás. Aunque no significa que pueden apostatar, pero fíjese cómo estos apostataron. Entonces esa es la promesa, amados. Que tengan un bonito día y mañana vamos a continuar con otra epístola y damos por concluida esta.